Espérame un ratito. Ahorita. Villegas, Inge. Ah, pero ahí, ¿por qué tienes Manrique? Es que mi segundo apellido es Manrique. Primero es Pero Villegas. has puesto al revés. ¿Qué es eso? Ya. ¿No? No, pues es que. Ya, un punto. Para el segundo parcial. O sea, es que ahí yo viendo, a ver, voy a admitir primero. Estoy viendo a Navi. Ah, estoy leyendo mal. Sí, tienes razón. Estoy leyendo mal. Pensé que tenías dos nombres ahí. Bueno, pensé que el segundo. Ya, está muy bien. Ya, Anita, está bien. ¿Quién me estaba hablando? ¿Quién más Yo, estaba ingeniero, queriendo buenas noches. comentarme? Ya, Ludwig, a ver qué cosa era lo que quieres comentarme. Que también estaba compuesto por pendientes y lo que son las cotas. También nos mencionó acerca del PI, pero Ya, esta vez no, está precisarlo, bien, ingeniero. Ludwig, está bien. Lo que ocurre es que ya a detalle tenemos que tener las rasantes, vamos a manejar con unas pendientes. Esas pendientes, ¿hasta cuánto debe ser? A ver, en carreteras o en caminos, así en general. ¿Hasta cuánto se puede admitir pendiente máxima, digamos? Por eso, a ver. Está bien, Ludwig, lo que me has dicho, pero complementaremos. A ver, ¿cuál sería la pendiente máxima cuando hagan ustedes su diseño? Tienen que saber de memoria algunas cosas. No todo, pero algunas cosas, ¿no? 9%, Por ejemplo, ingeniero. ¿cuánto dices, Ludwig? 9%, ingeniero. Ya, ya, 9%. Fíjate, lo que normalmente se hace es la pendiente gobernadora, si te acuerdas, al empezar el diseño, se agarró una pendiente gobernadora para tratar de que esa sea como la pendiente promedio, más o menos. Entonces, ahí sí trabajamos con un 9%, ¿no? 9%, 8%, dependiendo el tipo de terreno. Entonces, si tú tienes un terreno plano, por ejemplo, no puedes decir voy a hacer con una pendiente del 9%, ¿no? O sea, es ilógico, porque en terreno plano la pendiente será pues 4% como máximo, ¿ya? Pero así generalizando, yo les digo, cuando tenemos un camino de montaña y es un camino vecinal, no es un camino muy importante, podemos aumentar esa pendiente. Por ejemplo, el que tú me has dicho 9%, está bien, pero depende de qué tipo de camino quiero hacer. Por ejemplo, si son caminos principales, como en Bolivia tenemos Cochabamba, Santa Cruz, Cochabamba, Lapa, Oruro, etcétera, lo ideal es que tengamos una pendiente máxima del 7% en ese tipo de, aunque sea terrenos montañosos, 7% lo ideal como máximo, como máximo. Pero les he comentado que en estas nuestras carreteras, por la economía, subimos un poco más. Entonces, hay algunos sectores que tienen 9%. Pero cuando yo les he preguntado ahorita, o he preguntado hace un rato, he dicho, ¿cuál creen que es la pendiente máxima en caminos? Entonces, más o menos, si ustedes ven normas, especificaciones técnicas, es alrededor de 14% la pendiente máxima para caminos así vecinales, donde tenemos velocidades bajas, ¿no? En cambio, si tuviera velocidades altas, no puedo usar 14%, tengo que usar como máximo 7%, más o menos es lo que quiero decirles. No es una ley, ¿no? Lo que les estoy comentando, pero sí, si entramos a las normas, a las tablas, van a estar por ahí, por esos rangos, ¿no? O sea, no es que te define directamente, aunque tenemos les he mandado, parece, unas especificaciones de carreteras, o sea, y hemos visto, parece, si mal no recuerdo, y si no, me dicen para que volvamos a repasar. Ahí dice cuál es la pendiente máxima en función del tipo de terreno, en función del volumen de tráfico, cuál es el volumen de tráfico que se usa en el diseño geométrico, por ejemplo. ¿Cuáles son los volúmenes? Si quieren dos volúmenes, me pueden decir. ¿Cuáles son los volúmenes? ¿Saben? ¿O cuál creen que es? ¿O qué son volúmenes de tráfico? O sea, son números de vehículos durante un periodo de tiempo.
un periodo de tiempo, que ese periodo de tiempo podemos sacar de un año. O sea, ese sería el volumen anual, un volumen anual. Podríamos hacer el número de vehículos dividido entre 30 días. Ese es un volumen mensual, ¿no? Podríamos hacer el número de vehículos de un día, o sea, el volumen diario. Y así podríamos tener diferentes tipos de volúmenes. De todos esos volúmenes, el que se usa para el diseño geométrico, por ejemplo, para definir cuántos carriles debemos colocar, es en los volúmenes horarios de proyecto. Es así, que todavía no están viendo, pero yo un poco estoy queriendo comentarles que en base a un volumen del futuro, que se llama volumen horario de proyecto, se diseña con cuántos carriles necesitas en base a ese volumen, ¿no? Ese volumen horario, ¿de dónde parte? De un volumen diario. Y ese volumen que se denomina TPDA. TPDA. ¿Qué es el TPDA? Tránsito promedio, las iniciales. TPDA es tránsito, la T. Promedio, la P. Tránsito promedio diario, D, diario, y A, anual. O sea, es un promedio de un año. El promedio de 365 días, ¿cuál es el promedio? Ese es el TPDA. Y ese es un volumen muy importante para empezar a hacer, ver cuál sería el volumen, las velocidades que vayamos a manejar, o sea, velocidad de proyecto, ¿no ve? Y así vamos analizando. Y poco a poco de ahí determinamos los volúmenes horarios del futuro, eso se llaman de proyecto o de futuro, para determinar con cuántos carriles necesitamos hacer nuestro camino, porque lo normal de los caminos es un carril de ida y un carril de vuelta, ¿no ve? Es lo que hacemos. Pero ahora ya en Bolivia estamos haciendo las doble vías que se llaman, ¿qué es eso? Carretera de carriles múltiples, es eso. Carretera de carriles múltiples. O sea, quiere decir 2 carriles por sentido y 2 carriles de vuelta, ¿no? O sea, 2 carriles por sentido, 2 carriles de vuelta. En total, 4 carriles. Esas son las doble vías que actualmente se están construyendo en el país, ¿no? La mayoría, en las vinculaciones entre capitales de departamentos se están haciendo ya doble vía. Por ejemplo, la de Cochabamba todavía, la carretera a Santa Cruz por la Nueva, hay un tramo que están construyendo por el Sillar queriendo hacer doble vía. Están queriendo hacer, por ejemplo, la Angostura. Ustedes conocen esa carretera que recién se ha inaugurado, la doble vía, ¿no? Esa, por ejemplo, va a ir subiendo hacia Colombia, y ahí va a ir a vincular a la carretera nueva. Entonces, ahí van a haber doble vía. Y bueno, y en Cochabamba se está queriendo también vincular por la carretera nueva que va a Santa Cruz, volver las doble vías también, ¿no? O sea, porque a medida que pasan los años, aumentan los volúmenes de tráfico, aumentan las necesidades y hay que incrementar, no hay que ir mejorando. Bueno, así es la cosa, ¿no? Siempre se va tratando de aumentar más vías que estén pavimentadas, etcétera, aunque cuesta mucho. Construir carreteras es de un costo muy alto, ¿no? En otros países, por ejemplo, Chile, ya no gasta en carreteras. ¿Y qué hace? O sea, desde hace años da en concesiones. O sea, son empresas privadas que construyen y firman con el Estado o con el gobierno por 50 años que van a cobrar peaje. Y de ahí van recuperando todo lo que han gastado, ¿no? Eso es una política. Otra política es que, por ejemplo, en Bolivia el Estado es el que está gastando en construcción de carreteras, ¿no? Oye, había sido 1858, nos hemos pasado hablando. Entonces, bueno, resumiendo, a ver, volviendo a la pregunta que les hice. O sea, tenemos un alineamiento vertical, ¿no? Que en su libro vendría a ser el capítulo 4.
que ahí dice diseño geométrico vertical. También es otra forma de decir lo mismo, alineamiento vertical, diseño geométrico vertical, y ahí dice rasante. O sea, la rasante es la cota terminada del camino, la cota terminada del camino. Esa rasante generalmente tiene una pendiente, ¿no? O sea, con pendiente se hace la rasante. Puede ser también horizontal, pero la rasante. O sea, cero de pendiente. Bueno, aquí queriendo entrar a las 18:59, ya no voy a admitir, ¿no? Ya han bajado, hoy día han venido 60, han entrado 67 nada más. ¿Qué ha pasado? Deben estar viendo el fútbol, parece que había habido fútbol, ¿no? Del Wister, parece que están jugando en Cochabamba, no sé. Recién acabo de, antes de empezar la clase me enteré. Si hay gol me avisan, porque ustedes Está están ganando. viendo. ¿Qué? Está ganando en qué. Ah, ¿está ganando Wister? Sí, está ganando. ¿A qué equipo? ¿A qué equipo? ¿Al Arsenal? ¿1-0? Sí, Sí. sí. Allá, gracias por la información, porque últimamente ya ni sé de fútbol, ni sé quién juega. Porque es puro derrotes, entonces ya no quiero saber nada. Bueno, y estamos mal, parece que no va a haber fútbol en Bolivia, no sé qué problemas he escuchado. ¿Ah? Bueno, entonces, les decía, la rasante es la cota terminada, ¿no ve? La cota terminada. Aquí queriendo entrar a la fuerza de Luis Rojas, ¿no? Ya no, pues ya son las 7 de la noche. Entonces, la cota terminada, cuando estamos haciendo el diseño vertical o el alineamiento vertical, eso se llama rasante, la cota terminada del camino. ¿Eh? A ver, vamos a repasar un poquito lo que vimos en la última clase. Bueno, esto es lo que vimos, ¿no? En la última clase. Ya estábamos explicando bastante detalle de esto, pero a veces estas cosas, estos planos, a veces cuando recién empiezas a trabajar en la vida profesional, recién te das cuenta que había sido así el diseño geométrico. Y yo no quiero que aprendan más adelante, sino que sepan desde un comienzo que el diseño geométrico son planos en planta y en perfil en la misma, el mismo plano. En un solo plano está el perfil que es este de abajo y la planta. Este, por ejemplo, supongamos que empieza en el kilómetro 0 y aquí termina el kilómetro 1, el perfil tiene que ser del 0 al 1, el mismo trazo, el mismo tramo, ¿no? No es que aquí hago del kilómetro 0 al kilómetro 1 y este que sea del 1 al 2, no, tiene que ser el mismo, la misma progresiva, el mismo abscisado que está en planta, está en el perfil, ¿ya? Entonces, nosotros hemos aprendido a hacer la planimetría, esta la planta. Espero que ya sepan más. Entonces, para hacer este plano en planta, debemos, muy importante, colocar los elementos de la curva. Aquí están los elementos de la curva en una tabla. Depende del programa, se puede usar independientemente. Aquí, por ejemplo, es una curva. Es una curva, entonces aquí podría anotar PI1 y todos los elementos más importantes que hemos aprendido. ¿Cuáles hemos aprendido? Por ejemplo, el delta. El delta es el ángulo de deflexión. Este delta, por ejemplo, de aquí, ¿es izquierda o derecha? ¿Qué me dicen? De este PI quiero saber el delta, el ángulo de deflexión. ¿Es a la izquierda? Muy bien, muy bien, muy bien, así, gracias. A la izquierda, porque el sentido de avance es de aquí. Desde aquí estamos avanzando. Es muy importante que sepan que las progresivas empiezan en la izquierda hacia la derecha. Entonces, aquí hace un rato he dicho, supongamos que este sea el kilómetro 00. Este va a ser el kilómetro 1. O sea, está aumentando la progresiva. ¿A ver? Entonces, aquí hemos dicho delta, deflexión izquierda, derecha. Y así. Entonces, en cada una de estas curvas, ¿cuántas curvas hay?
1, 2, 3, 4 curvas. Esas 4 curvas tienen que estar reflejadas en una transición de peraltes. Antes no se dibujaba esa transición de peraltes, ahora sí se dibuja. ¿Y cuál es? Es esta que está aquí. Esta es la transición de peraltes. ¿Y cuántas curvas eran? 4. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Esta es para esta curva, ¿no? Y esta última es para esta. Entonces, este tramo no estaba recto, recién viene la curva, aquí es el peralte máximo, y así vamos viendo. Entonces, hemos avanzado en planimetría, transición de peraltes, ¿eh? Este dibujo. Antes no se hacía, pero ahora, ¿qué se hacía antes? O sea, en los planos del año 1990, así, hacíamos esto en un plano independiente, explicábamos cómo se debía hacer la transición de peraltes, nada más. Entonces, en cada curva que uno tenía, y calculabas para poder saber cuánto era el peralte máximo, dónde es la longitud de aplanamiento y todos los detalles. Entonces, se daba un esquema, un plano general de esta transición de peraltes. En cambio, ahora se pide que se coloque, esto se puede poner aquí o en la parte inferior, ¿no? O sea, aquí lo han puesto como, este es un plano esquemático, ya no es un plano a detalle. He comentado, por ejemplo, en este plano en planta, estas cuadrículas que ustedes parece que dicen, no sé qué palabra emplean, que son las coordenadas, tienen que tener números, mejor dicho, números. ¿Qué coordenadas son estas? Aquí no está indicando nada, entonces no es muy completo, pero quiero que sepan que debería estar aquí con sus datos de coordenadas en este sentido, a este y al norte. Entonces, esto sí tiene su norte magnético. Normalmente es el norte magnético. O que está en esta, parece posición en esta. Este es el norte magnético en este caso. Entonces, este es el norte y este es el del este-oeste. Entonces, ¿qué falta aquí? Bueno, si bien no se lee aquí detalles de los elementos de la curva, pero que les he dicho que es muy importante presentar en los planos. Porque alguna vez cuando he visto los proyectos que ustedes o que sus compañeros han elaborado, sin esto. ¿Y dónde estaban estos datos? Estaba en la memoria, pero no, pues en la memoria no interesa, tiene que estar en el resumen, que los planos son el resumen de todos tus cálculos. Entonces es importante que tengas todos los elementos. Ahora, ¿cuáles son los elementos más importantes? En la anterior clase les dije, la deflexión, por ejemplo, el ángulo de deflexión es muy importante. La longitud de esta curva, la longitud de la curva. Necesitamos la tangente de cada curva, las tangentes. Necesitamos el grado de curvatura, G, el grado de curvatura, que antiguamente en vez de G se usaba el símbolo D, de dado, D, o sea, D, ¿no? Necesitamos, aquí por ejemplo están casi todos el radio, por ejemplo, el radio es un elemento muy importante, el radio. Si es una curva de transición de espirales, entonces necesitamos la longitud de las longitudes de transición, su radio de emplazamiento, bueno, otros detalles, todo lo que han calculado, todo lo que se calcula. Y como complemento, aquí hay hartos elementos, vendrían a ser cuáles: la externa, la cuerda larga, ¿no? La ordenada media, todas las otras que calculamos, pero esos son como complementos. Los más importantes, vuelvo a reiterar, es el radio, la longitud de esta curva, y bueno, en algunos de estos casos se coloca también cuál es la progresiva de PC y de PT, ¿no? Estamos en ese orden. Aquí este es PC, este es PT. Siempre estamos yendo de izquierda a derecha. Es importante porque algunos piensan que hacer el dibujo puede empezar de aquí y va en este sentido. No, es por convención que vamos desde la izquierda hacia la derecha, ¿no? Entonces, todos esas
parámetros. Esos parámetros son importantes que estén anotados. Ahora, aquí tampoco no hay el drenaje. El drenaje es muy importante. Aquí no aparece ni un alcantarilla, nada. Entonces, debería aparecer alcantarillas en qué lugar. Por ejemplo, aquí en este lugar, aquí debería haber una alcantarilla. En este otro lugar, otra alcantarilla, ¿no? Porque es en la parte inferior de la rasante. Esta, por ejemplo, vendría a ser la rasante, ¿no? La cota terminal del camino. Y para vincular esto con esto, aquí, por ejemplo, podría terminar en un PI vertical, que les he dicho, PI vertical y bajo. Entonces, el carro cuando está aquí tendría que voltearse así rápido para echar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hacen unas curvas, lo que me decía una de sus compañeras, Anita, decía, necesitamos tener curvas verticales que son parábolas. Estos son parábolas, no son curvas circulares. Estos son parábolas. Estas de aquí, las plantas, son con curvas circulares, ¿ya? Estas con parábolas. Entonces, por ejemplo, esta es una curva cóncava, esta es convexa, que en su libro dice en cresta, por ejemplo. No usamos mucho esa palabra, cresta, ¿no? Y bueno, pues aquí, por ejemplo, necesitamos encontrar las tangentes, ¿no? Esto con qué es lo que les preguntaba, ¿cuál sería la pendiente de esta rasante? Entonces les dije, como máximo, en los caminos más pobrecitos, esa tangente vertical sería hasta 14%, yo les he dicho. Podría llegar al 16%, pero ya es mucho, mucho, ¿no? O sea, si podemos disminuir a 12, 10, estamos mejor, vamos a tener un mejor camino. Si tenemos puro 16, por ejemplo, es un camino muy pobre. O sea, si hay camiones, no van a poder subir los camiones. Y si esta pendiente es larga, peor todavía, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo encontramos las pendientes, por ejemplo? Sabemos que es la diferencia de altura, de cotas, dividido entre la distancia horizontal. Y multiplico por 100, esa es la pendiente, por si acaso. Ustedes tienen en su libro de esa forma, ¿no? ¿Cómo encuentro la pendiente? M normalmente estamos manejando en su libro, es M minúscula, el símbolo de la pendiente de entrada. O sea, estas son de entrada, M. Y estas son las pendientes de salida de esta curva vertical. Entonces, esto normalmente está manejando en su libro N de nene. O sea, y la entrada, las tangentes de entrada, M, ¿ya? Esta tangente, por ejemplo, de entrada es positivo, ¿ve? Positivo, ¿por qué? Porque está subiendo. Y cuando va bajando, es negativo, por convención, también, ¿ya? Ahora, ¿qué les enseñé de esto? Que es muy importante. De este eje del camino hay que sacar el perfil del eje del camino, de este segmentado. ¿Y cuál es? Es este que está, este. Ese es el perfil del terreno original, Y a ese dibujo que tenemos del perfil longitudinal, porque es a lo largo del camino, por eso se llama perfil longitudinal, del eje del camino, tenemos que nosotros como ingenieros buscar una rasante lo más coherente. Y les he enseñado, les he dicho, la rasante tiene que tratar de compensar tanto corte como relleno. Por ejemplo, aquí hay un relleno, que hay que rellenar, o también se llama terraplén o relleno. Y esto se llama corte. Entonces, el camino va a ir por aquí, va a subir, o sea, vamos a rellenar aquí. Y en esto tenemos que sacar todo este material para que el camino aquí sea terminado. Entonces, hay que cortar esta parte. Les he dicho, hay que tratar de que se compense tanto el corte como el relleno. Entonces, más o menos nos da una idea esta parte, digamos, de aquí. Como esto es croquis, un esquema, aquí tenemos que cortar todo esto. Todo esto hay que sacar. ¿Dónde lo vamos a llevar? Lo vamos a llevar acá. Este de aquí, por ejemplo, lo vamos a llevar acá para rellenar todo esto, ¿no?
en lo posible que el área que vamos o mejor dicho, el volumen que vamos a cortar, que corresponda a lo del relleno, ¿no? O sea, cortar aquí, rellenar, entonces, que este material no sea mucho que sobre, ¿no? O sea, sobrante, porque si sobra harto material de corte, por ejemplo, ¿qué se hace? Antiguamente lo que se hacía, se botaba a los costados del camino cuando se estaba construyendo y ahí se quedaba. Ahora ya no, por la situación de impacto ambiental, es que tenemos que trasladar este material sobrante, si es que hubiera, a unos lugares especiales. ¿Y cómo se llaman esos lugares especiales? En la anterior clase les dije, a ver, ¿quién me dice? Si se acuerda. A ver, voy a escuchar. ¿Alguien se acuerda? No. Nadie, todos estaban dormidos en la anterior Botadero. clase. ¿Cómo? Botadero. Muy bien, ¿qué apellidos? Chura Silvestre Álvaro. Espera, voy a anotarte un puntito. Chura me estás diciendo, ¿no ve? Voy a buscar Sí. Chura. Chura Silvestre Álvaro, ya, un punto. Segundo parcial, ¿ya? Muy bien, botaderos se llaman. Esos botaderos hay que saber elegir. Generalmente son unas quebradas especiales donde no afecte ni el drenaje, nada de eso. Y en esos lugares hay un costo dentro de lo que es la construcción de la carretera para sembrar pasto, para colocar arbolitos, arbustos, para que no se vea ahí como una cosa que afecta al medio ambiente. Entonces, así se va tapando los botaderos, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué decía? Lo más importante de esto es las rasantes, tratar que las rasantes sean coherentes, o sea, que compense tanto el corte como el relleno, esa es la clave. No, por ejemplo, colocar aquí, en la anterior clase les decía, si yo pongo esta rasante, en vez de marcar aquí, lo pongo aquí, no, aquí arriba, arriba del terreno, que puede ser 5 metros, digamos, aquí 5 metros ahí arriba. ¿Qué he ganado? Pues, si teníamos que analizar por qué has hecho a 5 metros de altura, tendríamos que rellenar 5 metros, todito esto. Puede ser 100 metros, 200 metros, etc. Entonces, yo les decía, en terrenos planos como el Chapare, nosotros normalmente como diseñistas tratamos de que la rasante esté 1 metro encima del terreno natural. ¿Por qué encima? Para poder servir como un muro de contención para que el agua no se pase por encima del camino y encauzar para que pase por debajo, ¿no? Entonces, en ese sentido se rellena, pero no pues 5 metros, nada, 1 metro, 50 centímetros, depende, ¿no? Que es lo que cuando estamos diseñando, ¿no? Entonces, en este cambio, por ejemplo, es un terreno de montaña, entonces estamos buscando que haya equilibrio, ¿no? Por ejemplo, este corte tiene que venir aquí a rellenar, ¿no? Entonces, este de aquí va a rellenar, entonces, por ejemplo, aquí no va a rellenar, pero se supone que más acá, en el siguiente plano del diseño geométrico, debe haber un terraplén grande para poder tapar. Entonces, eso es lo que normalmente debemos tomar en cuenta para hacer el diseño de esta rasante, porque nosotros tenemos que hacer esta rasante. Entonces, cuando hacemos esta rasante, ya vamos a tener que el camino, la cota terminada va a ser por aquí, no por aquí, por el terreno. Todo esto tiene que desaparecer, ¿no? Y para hacer estudios de suelos, por ejemplo, por si acaso, si más adelante pueden estar aprendiendo, por ejemplo, en Carreteras 2 hay que hacer el estudio de suelos del terreno natural para saber qué tipo de suelo es y para hacer el diseño del pavimento. Entonces, si yo hago un sondeo, una calicata en este lugar, ¿está bien o está mal? ¿Qué opinan? Si yo hago aquí una excavacióncita de unos 50, normalmente las calicatas hay que hacer
para ver qué tipo de suelo es y hasta una profundidad de unos 50. ¿Por qué hacemos hasta unos 50? Porque se estima que hasta esa profundidad puede llegar los esfuerzos de las cargas más pesadas de los vehículos. Entonces yo lo que estoy preguntando es, si aquí hago una calicata, ¿está bien o está mal? ¿Quién me dice sí o no? Está mal, Inge. Muy bien, está mal. Está mal porque esto se va a ir. Entonces, ¿para qué estoy haciendo aquí una excavación? Si no va a servir. La excavación tendría que haber hecho aquí, así cuando estamos haciendo el diseño, en este lugar, aquí excavar, porque este va a ser la fundación, ¿no? Muy bien lo que me han contestado. Entonces, eso es lo que quería comentar nuevamente para que no se me olvide, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, este perfil longitudinal está deformado. ¿Qué quiere decir deformado? Quiere decir que la escala horizontal es diferente a la escala vertical. Y la deformamos para poder visualizar justamente estas partes más altas, esta parte más baja, para poder ver. Porque si yo le hago a la misma escala horizontal y el vertical, ¿qué va a pasar? Vamos a tener casi el terreno así horizontal. No vamos a notar las diferencias de estos picos, estas partes más altas o más bajas. Casi va a ser igual, recto. Entonces, por ese motivo deformamos, ¿no? O sea, deformamos. Si esta es escala, por ejemplo, 1 a 1000, esto es 1 a 100. Entonces, si esto es 100 metros, esto de aquí es 1 metro, 2 metros, así, para poder visualizar, para poder ver estos cambios, ¿no? Entonces, eso es una característica. ¿Qué tenemos que, aquí falta, por ejemplo, así como aquí estaba comentando cuáles son los elementos que hay que poner en el plano, en este también tenemos que poner cuánto es la longitud de esta curva vertical, la longitud. Entonces, estas longitudes que vamos a aprender a calcular, porque en base a criterios se define, normalmente tenemos que asumir longitudes enteras, redondas, ¿no? No con decimales. ¿Por qué? Para poder replantear más fácilmente. Bueno, si yo pongo aquí 65,432 metros de longitud, esta longitud de la curva vertical es horizontal, por si acaso, horizontal. Si yo pongo así 65,472, no está bien. Es preferible poner o 65 o subir a 70 o poner 60, ¿no? Entonces, las longitudes de las curvas verticales que sean enteras. ¿Por qué? Para facilitar el replanteo, para ubicar en el terreno después y hacer con el topógrafo los puntos sobre la curva, que es lo que vamos a aprender, cómo se calcula estos puntos en la curva vertical. Para empezar, en diseño geométrico vertical, o sea, eso es lo que tienen que aprender, ¿no? Entonces, aquí también vamos a tener un PI, pero este PI, aquí es la rasante, ¿no ves? Subes y aquí vas a obtener la otra rasante, entonces aquí tenemos un PI. Ese PI la nomenclatura sería PIB, diferencio con este otro PI, porque aquí como es PI nada más. En cambio aquí es PIB, B dentilabial o B de vaca. Eso es punto de intersección vertical. Entonces así ya sabemos que este PIB es para un perfil, al dibujar un perfil. Aquí, por ejemplo, al comenzar la curva parabólica, ¿qué ponemos? PCB, principio de la curva vertical es PCB. Aquí PTB, no PT nada más. Aquí hacemos con PT, ¿no ve? En cambio aquí PTB, ¿qué es eso? Principio de tangente vertical. Y así vamos anotando y después qué cosas necesitamos tener anotado aquí cuando estamos haciendo el perfil. ¿Qué pendiente tiene esto? ¿Con qué pendiente está subiendo? Entonces aquí será más
3%, digamos. Aquí será menos 4,2%. No es necesario poner 3 decimales. Normalmente trabajamos con 1 o con 2 como máximo decimales. Entonces, de esa forma tenemos que ir colocando qué pendientes tienen aquí. Porque eso es así, el plano. No es que venga y que tú le digas al que va a leer tu plano, bueno, pues calcule usted cuánto es la pendiente, ¿no? O sea, normalmente cuando hacemos un plano, esto es para toda la vida para ustedes, mientras el plano sea muy completo, o sea, no lleno de cualquier cosa, sino los datos importantes. Cuando tengamos todo con datos así, ese es un buen plano. Cuando tienes todo detalle de los planos, aquí la alcantarilla, qué diámetro tiene, a qué profundidad está, todo eso, perfecto. Pero si tú pones ahí para que adivine el que va a leer el plano, o sea, como un jeroglífico, que es un plano mal hecho. O sea, está mal, porque tú no tienes que decir que, a ver, investigue y estudie usted y dígame cuánto es la pendiente, por ejemplo, que es una cosa sencilla, ¿no? Se puede sacar así fácilmente cuánto es la pendiente, pero lo que normalmente debemos hacer al presentar estos planos del alineamiento vertical, aquí debería estar, si quieren directamente, 3%, listo. Y si quieren, M igual a 3%, más 3%. ¿Por qué más? Porque está subiendo, ¿no? Normalmente podemos a los signos más no anotar, pero por si acaso, más. Y aquí menos, ¿no? Está bajando, entonces forzosamente hay que poner menos. Porque si pongo más, eso quiere decir que está subiendo todavía. Y no, pues esto está bajando. Entonces, menos, por convención. Este es positivo y este es negativo. En su libro, vuelvo a repetirles, aquí dice más M y aquí dice menos N, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a llenar. Entonces, aquí necesitamos la longitud de la curva vertical. ¿Cuánto va a ser? LB. L, longitud vertical. Esta longitud, les he dicho, es horizontal, no es inclinada, ¿no? No es inclinada, es una longitud horizontal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta tal vez? Hemos reiterado 2 veces aquí, pero vale la pena. Lo importante es que le capten, le entiendan y digan, bueno, ya estoy comprendiendo lo que es el diseño geométrico, porque el diseño geométrico es eso, comprende la planimetría, o sea, hacer estos rectas, curvas, ¿no? Y el perfil longitudinal o el diseño geométrico vertical con rasantes, ¿no? Con sus pendientes y curvas. ¿Qué tipo de curvas? Estos los científicos nos han dado, no es que yo he dicho yo voy a hacer curva vertical parabólica, no, los científicos recomiendan que la mejor curva para estos casos de perfil longitudinal es una parábola, porque tienes mejor visibilidad y por eso es que usamos parábola, porque aquí podríamos haber hecho una circular aquí, pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dice los que han investigado harto, dicen, pues eso, una curva circular no es adecuado para este caso de perfiles, ¿no? O sea, para definir aquí una curva. Puedo cambiarle otro tipo de curvas, pero las que mejor funcionan, por eso es que nos dicen, hagan con curvas parabólicas, ¿no? Por eso es que hacemos con curvas parabólicas, ¿ya? Entonces, estas son la rasante, la cota terminada del camino. Esta que sería negativa, porque está bajando de este punto alto a este punto bajo. Estos son cotas, alturas, altitudes, se llama esto. Por ejemplo, cuando uno sabe o quiere aprender muy bien, esto generalmente es altitud o altura. Esa altitud es con respecto al nivel del mar, altitud, ¿no? O sea, 2.550, esa es la altitud con respecto al nivel del mar en Cochabamba, ¿no? Esa es la altitud o altura. Pero también nosotros mezclamos y decimos cota 2.550. No está mal, pero digamos el término correcto sería la altitud. Y cota es con respecto a un plano arbitrario.
le podía haber puesto aquí 100, ¿listo? Con respecto a un plano arbitrario que tiene que aparecer un punto aquí, en algún lugar, puntos de controles. O sea, para hacer la topografía de todo esto, necesitamos puntos de controles. Entonces, en cada plano, si este tiene 1 kilómetro, tiene que haber 2 puntos de control, uno por acá y otro por acá, digamos. Y estos puntos sirven para ir haciendo el trabajo de la nivelación, etcétera, ¿no? Para ir replanteando. Estos puntos trigonométricos se han hecho considerando, digamos, la curvatura terrestre, la refracción atmosférica, todo eso como se corrige con GPS estacionarios, ¿no? GPS de bolsillo es malo, ¿no? O sea, ustedes, por ejemplo, alguna vez veo que hacen diseño con GPS de bolsillo. El GPS de bolsillo tiene errores en elevaciones hasta de 10 metros. Y eso que aunque quieras graduar, quieras calibrar, tiene mucho error. En coordenadas X y Y sí es más racional, pero en elevaciones tiene mucho error. 3 metros, 5 metros es altísimo. No puede haber esos errores. En nivelación, elevaciones, alturas, ¿no ve? Entonces, eso es importante que aquí aparezcan puntos de control, ¿no? Los puntos de control no se los coloca dentro del camino. Aquí, por ejemplo, un punto de control dentro de este camino. ¿Por qué no se coloca aquí adentro? Porque cuando empiezas a hacer movimiento de tierras, aquí se va a desaparecer tu punto de control. Entonces, normalmente se coloca fuera del área de construcción, o sea, fuera del área de construcción, ¿ya? Bueno, yo me puedo quedar horas y horas explicando todo esto, pero vamos a seguir avanzando, ¿no? O si tienen alguna pregunta. Aquí tal vez falta, si revisamos, por ejemplo, aquí en la parte inferior, aquí está, el carimbo, ¿no? Es muy importante que tenga un carimbo. O sea, el carimbo te indica qué proyecto estás haciendo, el plano, que el nombre del plano, planta y perfil puede ser, kilómetro 0 al kilómetro 1, ese es un número de plano. El siguiente va a ser planta y perfil del kilómetro 1 al 2 y así. Y aquí aparte puedes colocar número de plano, 1 de 55, o si quieres 1, después 2, el siguiente. O sea, varias formas de poner la nomenclatura del plano, ¿no? Normalmente lo ideal es uno de, ¿cuántos planos tenemos? 35, entonces 1 de 35, 2 de 35, 3 de 35 y así. La escala horizontal y vertical, la fecha en la que se ha hecho este plano, los autores, quiénes son los autores, ¿no? Todo esto debemos colocar en el carimbo. Cuando hacemos diseño geométrico, normalmente hacemos en toda la parte inferior el carimbo, ¿no? En otros planos para no desdoblar, y ya uno sabe qué número de planos estás queriendo mirar, ¿no? Entonces, eso es lo que se pone, ¿no? Y siempre, no el carimbo se pone a este lado, ¿no? El carimbo a este lado no, sino a este lado. Ustedes, por ejemplo, no me van a, cuando presenten a la auxiliar, a la ayudante, van a presentar esto nada más, la planta, porque no han hecho todavía el perfil. Entonces, la planimetría nomás van a presentar. Pero yo lo que quiero que sepan siempre es que un plano de diseño geométrico entra la planimetría y la altimetría, ¿no? Porque, ¿de dónde viene eso? La división básica de la topografía, ¿qué es? Planimetría y altimetría. Entonces, en ingeniería generalmente usamos eso, las dos, planimetría, que es esto, y la altimetría, para poder empezar a hacer los diseños, ¿ya? Bueno, veamos, vamos avanzando. Entonces, tenemos curvas verticales parabólicas, hemos dicho que son las parábolas.
La primera que tenemos que aprender es que sea simétrica. Simétrica quiere decir que a partir del PI vertical, que aquí está con la letra A, porque en su libro también está con esta simbología, ¿no? A ver, vamos a buscar en su libro en qué página está eso, a ver si encuentro. Allá, está en la página 320, ¿no? Está esto. Este A, si revisamos qué significa el vértice A, y lo obtenemos en la parte de abajo, parece. Entonces, A, PI vertical, punto de intersección vertical. Es el punto donde se interceptan las dos tangentes verticales, ¿no? Entonces, esta es la tangente vertical y esta es la otra tangente vertical. Donde se interceptan es el PI vertical, PIB. Ahí está la clave, no necesitan decirte, esta es una curva vertical, basta que te pongan PIB, ya uno tiene que saber que es una curva vertical, ¿ya? PIB. ¿Listo? Decíamos hace un rato, simétrica. ¿Simétrica cuándo es simétrica? Cuando tenemos la longitud de la curva vertical, L sub B, esta es la longitud, a partir del PI vertical, la mitad, LB medios, y la otra mitad, LB medios. Entonces, esos dos vienen a ser simétricos, LB medios, la suma de estos dos nos da LB. Eso es una curva vertical simétrica. En cambio, una curva vertical asimétrica es, tienes una longitud L1 y tienes otra longitud L2. Entonces, se usa también esas curvas verticales asimétricas, especialmente cuando estamos entrando a un puente, digamos, y no puedo hacer las dos simétricas. Entonces, una va a ser diferente distancia de la otra. Esas son curvas verticales asimétricas. Pero empecemos a las nomenclaturas de esto, que es muy importante. Entonces, simétrica hemos dicho, ¿no? LB es la longitud de la curva vertical, pero distancia horizontal. Ustedes no ven aquí, esto es una distancia horizontal, no es inclinada. ¿Qué más? Este punto B, ya hemos comentado. Este punto B viene a ser el PCB. ¿Qué es eso? Principio de la curva vertical. Aquí está, el B, PCB. Principio de curva vertical, donde empieza la curva. ¿No ven? Entonces, este es el PCB. Aquí tienes un punto P que para calcular, digamos, quiero encontrar este punto P de la curva vertical. Entonces, para encontrar ese punto P, dice, tenemos que partir de este PCB una distancia horizontal X, ese es, ¿no? Y en el caso de determinar este punto P en base a coordenadas, porque estas es distancias horizontales, ¿no? Todo esto es distancia horizontal. Y estos son alturas. Entonces, yo quiero saber, por ejemplo, este de Q, este es un punto Q y este es P. Entonces, aquí tenemos una distancia que se denomina Y. Y esa distancia que se denomina Y es Tito, ¿qué se llama? Corrección dependiente. Es Tito Y, Y. Desde aquí a aquí. O sea, nosotros vamos a calcular este Y, vamos a aprender a calcular. O sea, para diferentes puntos aquí tenemos este punto sobre la tangente y vamos a tener un punto sobre la curva. Esta diferencia es Y. ¿Y qué es Y? Se denomina corrección dependiente. A ver, vamos a buscar aquí Y. Y, aquí está. Q al P. Y. Corrección dependiente. Sí, tienen que ir aprendiendo esta palabra. Corrección dependiente es Y. Desviación vertical respecto a la tangente de un punto de la curva P. Valor a calcular, ¿no? O sea, es muy importante saber que de Q a P, esta vertical, se denomina corrección dependiente. ¿Y qué es el símbolo? En su libro está como Y. Y si analizamos, aquí tenemos un Y1
y aquí tenemos un Y2 a partir de esta abscisa, ¿no? Y también esa diferencia es Y1 menos Y2 es Y. Y que es corrección dependiente, o sea, esta distancia. Tenemos que calcular, y en su libro nos da la fórmula para poder calcular este Y, ¿ya? Tenemos este X les he dicho, es la distancia horizontal, ¿no ve? ¿Desde dónde? A ver, vamos a buscar aquí el X, aquí está X. Distancia horizontal entre el PCB, principio de la curva vertical, y el punto P de la curva, ¿eh? O sea, si revisamos el punto P de esta curva, quiero encontrar la letra X minúscula, va a ser la que nos va a ir definiendo. Por ejemplo, este punto. Si yo tengo aquí otro punto, va a tener otra X, ¿no? Otra distancia X horizontal y otra altura de Y. ¿Cuál va a ser esa altura? Corrección dependiente, Y, ¿no? Eso es lo que queremos aprender ahorita. Y, X, este C, ¿qué viene a ser? Principio de tangente de la curva vertical, C. Entonces, a ver, revisamos, C, PTB, principio de tangente vertical, donde termina la curva. ¿Qué curva? Curva parabólica, ¿no? Esto hemos dicho que son parábolas. Esta es una parábola. Esto no es una curva circular, es una parábola. Convexa, ¿no ve? Aquí tienes un punto alto y después baja. Esta es la cota más alta. Después aquí tienes una cota más baja, ¿no ve? Así para ir entendiendo. ¿Qué más? O sea, por ejemplo, si yo tengo aquí un punto P' sobre la curva parabólica, sobre la curva vertical, entonces, cuando manejo a partir del PTB, este C, hemos dicho que es PTB, ¿no ve? Principio de la tangente vertical. De aquí, si quiero sacar una distancia, o sea, este es el segundo ramal, este es el primer ramal, ¿no? Hasta aquí, hasta la mitad. Entonces usamos X' para poder resolver algunas ecuaciones, o sea, de ahí aparece X', ¿ya? Y por ejemplo, esta distancia de aquí sería, dice L menos LB medios, ¿no? O sea, X, mejor dicho, menos LB medios, ¿no? Eso vamos a ir viendo poco a poco. El ángulo, por ejemplo, este ángulo de entrada, alfa. Este otro, beta. Entonces, busquemos qué es el alfa. Aquí, ángulo dependiente de la tangente de entrada. El ángulo dependiente de la tangente de entrada, ¿no? El otro, beta, ángulo de la pendiente de la tangente de salida. Y gamma, ángulo entre las dos tangentes, ángulo de deflexión vertical. ¿Cuál es ese? Aquí. Este ángulo, gamma. ¿Lo ven? Entonces tengo este ángulo, que es el ángulo de la tangente vertical de entrada, ¿no? Y este beta es el ángulo, o mejor dicho, beta es la pendiente, ¿no? O sea, pendiente de la tangente de salida, ¿no? Pero que beta como beta es ángulo, ¿no? Pero si yo quiero encontrar este beta, es igual a n, aquí, n, hemos dicho n es la pendiente de la tangente de salida, n aquí, con letra n. Y aquí vamos a manejar con letra m. M vendría a ser la pendiente de la tangente de entrada. Entonces, ¿cuál es la pendiente del M? La pendiente de la tangente de entrada. Es la tangente de alfa. Eso es así. La pendiente es es M, ¿no? Es la pendiente. Quiero saber cuál es la pendiente. Entonces, tangente de alfa, voy a tener esta pendiente. Aquí, por ejemplo, es el ángulo beta, ¿no? El ángulo beta. El ángulo de la pendiente viene a ser, este es un ángulo de la pendiente de la tangente de salida. Pero yo quiero saber, aquí hemos dicho que vamos a usar una pendiente n minúscula. N minúscula que viene a ser la tangente de beta. Beta, o sea, a ver, vamos a ir viendo esto. No había notado. O sea, aquí no está. O sea,
no tenemos ese detalle, pero puedo repetir. Aquí solamente están los ángulos alfa, beta y gamma. Pero yo quiero saber, o sea, fuera de esto, si revisamos, aquí tenemos un símbolo que es la pendiente M, les he dicho M. ¿Y qué es M? Esta pendiente M. Esa pendiente M es la tangente de alfa. Esto, la tangente de alfa. Aquí hemos dicho que va por convención, en su libro estamos usando el símbolo, la letra N, las salidas, las entradas M, las salidas N. Entonces, este N, ¿cómo saco? Es la tangente o sea, este N es la tangente de beta, la tangente de beta, ¿no? Y tenemos una más aquí, de gamma. Esta viene a ser I, y la tangente de gamma, o sea, que es la diferencia algebraica de pendientes. O sea, si yo quiero saber cuál es la diferencia algebraica de pendientes, está con el símbolo I. Aquí I, a ver, vamos a buscar. Aquí no tengo ya anotado eso, y no está. Entonces, aquí va a aparecer este I. Este I, ¿qué viene a ser? Repito, I es la tangente de gamma. ¿Y la tangente de gamma qué es? Aquí, esto, gamma, la tangente de gamma. Y esa tangente de gamma, o sea que la estamos denominando I, o sea, la tangente de este ángulo gamma, se denominamos I. ¿Y qué es I? Es la diferencia algebraica entre pendientes. O sea, ¿entre qué pendientes? Entre la pendiente de la tangente de entrada y la pendiente de salida. Entonces, y aquí, y vuelvo a repetir, no tengo directamente, está aquí anotado como y. Aquí tenemos y. Este y, ¿qué viene a ser? Y viene a ser la tangente de gamma, ¿no? Tangente de gamma. Y esa tangente de gamma, este y, ¿qué es este y? Es la diferencia, se denomina así, la diferencia algebraica entre las pendientes de la tangente de entrada y la de salida. La diferencia algebraica es este I, la diferencia algebraica entre la pendiente de la tangente de entrada y la pendiente de la tangente de salida. Ese es I. Más adelante vamos a aprender esa partecita. ¿Qué se denomina este I? Diferencia algebraica, ¿ya? Diferencia algebraica entre pendientes. Nos dan unas fórmulas para calcular como parábola, entonces ya hemos aprendido Y. Si ustedes se acuerdan, Y es corrección de pendiente. Entonces, ¿dónde está esa corrección de pendiente? Es este Y. Corrección de pendiente. Quiero saber cuánto es que debo corregir desde la cota de Q hasta P. Entonces, hace con la corrección de pendiente que es Y. Corrección de pendiente. Entonces, hay dos letras que tenemos que ir aprendiendo. La corrección de pendiente y la tangente de este gamma, que es I. ¿Y qué es I? La diferencia algebraica de la pendiente de entrada con la diferencia de la pendiente de salida. Diferencia algebraica. Entonces, aquí esta es una parábola, la ecuación de una parábola. Entonces, tenemos que la corrección de pendiente va a ser igual. Esta es una fórmula que no necesitan aprenderse de memoria, ¿no? Tienen su formulario y de ahí sacan. ¿Y qué sí? Diferencia algebraica de pendientes. Y dividido entre 2 veces la longitud de la curva vertical y esto multiplicado por x al cuadrado. ¿Y qué es x? Hemos dicho que x es una distancia que parte desde el PCB. Aquí X pasa avanzando así, X 1 puede ser aquí a 10 metros, a 20 metros X2, a 30 metros X3, así, ¿no? Estamos aquí colocando una sola, X para este P, ¿no? Entonces, de esa forma tengo la corrección de pendiente. Esta corrección de pendiente es igual a la diferencia algebraica de pendientes, que ahorita vamos a aprender cómo se saca esto, sobre 2 veces la longitud de la curva vertical.
estas fórmulas son para curvas simétricas. Hemos dicho que simétricas son cuando tenemos la longitud L1 igual a L2, o sea, esto. Si quieres, esto de aquí hasta el PIB es L1. Y de PIB a PTB, L2, pero estos dos son iguales. Entonces, eso es simétrica. Si son diferentes longitudes, es asimétrica, hemos dicho, ¿no? Primero estamos aprendiendo simétricas. Entonces, aquí dice fórmulas curva vertical simétricas, entonces tenemos estos valores. Aquí está y la diferencia que hemos dicho algebraica entre las pendientes. Esa diferencia algebraica entre pendientes para este ejercicio o para esta gráfica, la primera, ¿qué sería? Si queremos encontrar la diferencia algebraica de pendientes para esta curva. Es más m, está subiendo, es más m, ¿no? Hemos dicho que m es en el primer ramal lo que va subiendo, m, más m. Diferencia por la definición, nos dicen que i es diferencia algebraica, entonces menos, y este que es menos n, entonces menos n. Entonces, ¿cómo se hace la diferencia algebraica de pendiente? Aquí está. Y es la pendiente que estamos ahí subiendo, m, hemos dicho que en su libro, en el primer ramal, ahí, por ejemplo, es positivo. ¿Por qué? Porque está subiendo. Menos, porque por definición nos han dicho que es la diferencia algebraica entre pendientes, entre las tangentes de entrada y la de la salida. Y la de la salida, ¿por qué es menos? Por convención hemos dicho que esta tiene que ser menos, está bajando. Entonces aquí ponemos menos n. Hemos dicho que en las tangentes de salida va a ser la letra n. Las tangentes de entrada va a ser la letra m. ¿Vale? Entonces, de esa forma, hemos dicho aquí la diferencia algebraica de pendientes para encontrar por ejemplo, este valor i, dice que tengo que saber cuánto es la pendiente de la tangente de entrada menos el de la tangente de salida. Y en este caso es menos n, ¿no ve? ¿Me están entendiendo? O sea, ¿por qué menos? Porque aquí está bajando. Entonces, su pendiente va a ser menos n. Cuando sube es más m. Entonces, la diferencia algebraica para esta figura va a ser i, diferencia algebraica de pendientes, m, positivo, porque está subiendo, menos, por la definición, diferencia, dice, algebraica, menos, y esta es menos n, por eso menos n. Entonces, de ahí es que determinamos que la diferencia algebraica para esa figura sería m menos menos más va a dar esto, multiplicado menos por menos da más. ¿Cómo se saca eso? Por ejemplo, aquí está, un poco para explicar, le vamos a aumentar un poquito para que se vea mejor, un poquito más tal vez. Aquí, tipo de curvas verticales, significado de I, la diferencia algebraica de pendientes, estamos queriendo sacar. Diferentes tipos de curvas. Por ejemplo, aquí tenemos tipos de curvas verticales. Este va subiendo y este va bajando, similar al de la teoría que hemos estado comentando. Entonces, ¿qué símbolo cómo va a ser? Por convención, más m. Cuando va bajando, menos n. Este es el caso 1. Entonces, la diferencia algebraica de pendientes, que estamos denominando I, es m, esto es positivo, más m, aquí ya no es necesario poner más, y menos n, menos con menos va a dar más, entonces m más n va a ser positivo, va a ser mayor a 0. Cuando esta diferencia algebraica es mayor a 0, eso quiere decir que es una curva convexa. O sea, es una curva convexa, por positivo. Aquí mayor a 0, convexa. La segunda. Aquí tenemos, por ejemplo, quiero encontrar la diferencia algebraica de pendientes para este segundo caso, para este de aquí nada más. Entonces, es I, la diferencia algebraica entre las pendientes, es igual a m, porque está subiendo también, más m, entonces m. Y este de aquí, del PI vertical, ¿qué está haciendo? Sigue subiendo, más n.
Entonces aquí ponemos más n. Menos por más va a dar menos. Esto, m, si vemos, es mayor que el n. Entonces esto va a ser positivo también. Por lo tanto, va a ser una curva cóncava, convexa, me estoy queriendo equivocar, convexa. Entonces, mayor a 0. O sea, cuando la diferencia algebraica entre las pendientes nos da mayor a 0, esos son convexas. Tenemos un tercer caso. Fíjense, tercer caso. Este va bajando. O sea, esta rasante va bajando. Entonces, hemos dicho menos m, menos, porque nos han dicho que esto y es la diferencia algebraica entre pendientes de tangentes de entrada y salida. Entonces, menos. Y esta otra, ¿cómo es? Menos. Entonces, aquí ponemos menos. Menos con menos va a dar más. Y el otro es menos. Esto nos da, en general, si vemos, para que tengamos esta conformación, va a ser mayor a 0 también. O sea, más va a ser n menos m, va a ser mayor a 0. Como va a ser mayor a 0, seguimos con una curva convexa. O sea, esta es una curva convexa. Tenemos estos tres casos, cuando tenemos mayor a 0. ¿No? Mayor a 0, mayor a 0. Ahora tenemos los otros tres casos, situaciones a la inversa ya también. Entonces, este otro. Este es el caso 4. ¿Qué dice? Eso tienen en su libro, ¿no? Por si acaso. ¿Qué página está? Voy a buscárselos, a ver. Está en la página 326, en el libro que tengo, en la página 326. El caso 4. ¿Cómo hemos estado definiendo para encontrar estas diferencias algebraicas entre las pendientes? Este I es hay que aprender esa definición. I es diferencia algebraica entre las pendientes que son de la tangente de entrada y de la tangente de salida. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Menos m. ¿Por qué es menos? Porque está bajando, ¿no ve? Entonces, primero, menos m. Aquí está menos m. Y este otro está subiendo. Entonces, como hemos dicho diferencia, esto es, aquí tenemos menos, pero esto es más. Entonces, más. Entonces, haciendo, esto es menos, menos con más da menos. Entonces, todo esto va a dar negativo. Va a ser menor a 0. Entonces, si va a dar esto y la diferencia algebraica entre las pendientes menor a 0, eso nos da directamente que va a ser una curva cóncava. Cóncava, sí, cóncava, aquí, hacia abajo. ¿No? O en columpio llaman en el libro también, pero no uso yo mucho esa palabra, columpio, cóncava, ¿no? Entonces, cuando va a ser la diferencia algebraica entre pendientes menor a 0, tenemos aquí una cóncava, una curva vertical cóncava. Entonces, este es el caso 4. El caso 5. En caso 5 tenemos aquí menos m, la pendiente de la tangente de entrada a la curva va a ser negativo, va bajando. Entonces, hemos dicho en la primera ramal, o sea, la de entrada vamos a simbolizar con m, las de la salida va a ser con n. Entonces, este es menos m, porque está bajando. Y esta otra sigue bajando, menos n. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? Y la diferencia algebraica entre las pendientes va a ser menos m. Hemos dicho diferencia algebraica, entonces menos siempre vamos a poner, y este es menos m. Menos con menos va a dar más, pero este tiene mayor pendiente,
entonces va a dar negativo, menor a 0. Como va a dar negativo, menor a 0, entonces una curva cóncava va a ser así, cóncava, ¿no? Y el último caso es esta. Tenemos una pendiente de entrada positivo, se está subiendo un poquito, subiendo. Entonces, más M. Y el otro tenemos una pendiente positiva, porque va subiendo también. O sea, las dos están subiendo, esta y esta está subiendo. Entonces, cuando quiero encontrar I, ¿cómo va a ser I? La diferencia algebraica entre las pendientes de entrada y de salida. I es el símbolo que estamos usando en el libro y en la mayoría de los libros se emplea la letra I, ¿ya? Diferencia algebraica entre pendientes. Es M. ¿Por qué esto es positivo? Porque está aquí, está subiendo, positivo, está subiendo. Y después, diferencia algebraica, siempre menos, y este otro es más, entonces más. Menos por más da menos. Y esto nos da negativo, menor a 0. Cuando I, la diferencia algebraica, me da menor a 0, entonces tenemos una curva cóncava, ¿no? Aquí es cóncava también. Entonces, cuando son negativos, o sea, menor a 0, estos tres últimos casos, esto son cóncavas. Y las positivas, si nos da positivo la diferencia algebraica, convexas, ¿ya? O sea, eso. ¿Entendido? ¿Está bien? O sea, eso es lo primero que tenemos que ir aprendiendo. Aquí tenemos, vamos a disminuir un poco. Aquí tenemos teoría para decir, bueno, si yo quiero saber cuál es el punto máximo, o sea, el más alto de una curva vertical simétrica, este puntito P, que es el punto máximo, entonces nosotros tenemos simétrica, aquí LB medios y aquí LB medios. La tangente de la curva, o sea, de la rasante aquí, hemos dicho 1 sobre M, aquí 1 sobre N, y bueno, pues quiero encontrar este punto P máximo. ¿A qué distancia va a estar? Desde el PCB a X, a una distancia X que no conozco. Entonces, este es PIB vertical, ¿no ve? PIB vertical. Entonces, utilizando esta gráfica, nosotros podemos encontrar el X, ¿a qué distancia va a estar? Entonces, M sobre I por la longitud de la curva vertical. Yo quiero encontrar el Y sub 1. O sea, si revisamos aquí, tenemos... tal vez aquí no está el detalle. A ver, vamos a ver. Voy a buscar estas fórmulas. 4.7 dice, y 4.8 en su libro. Voy a buscar, ¿ya? 4.7 y 4.8. Claro, no está la figura, salvo que aquí está la figura, es decir, aquí. Pero es para la curva simétrica, para la curva simétrica, lo único que está explicando de la curva, fórmula posición horizontal y corrección de pendiente. Punto máximo. El punto máximo es este P. Entonces, yo quiero saber la distancia a la cual está este punto P, que no sé. Entonces, X es esta distancia. Esta distancia X va a estar dado por esta fórmula. Esta distancia X va a ser M, la pendiente de la tangente de entrada, sobre la diferencia algebraica de pendientes por la longitud de la curva vertical, cuando es simétrico. Esta es la ecuación 4.6 que tienen en su libro. Entonces, este es el caso de que yo quiero encontrar a qué distancia está el punto de máximo, el punto más alto de una curva convexa. Entonces, quiero saber a qué punto. Entonces, para eso
voy a partir del PCB una distancia X que no sé cuánto va a ser. Entonces, lo que conozco son las tangentes de entrada y las tangentes de salida. Eso es lo que conozco, M y N. Entonces, en base a esa información, yo puedo encontrar con la tangente de entrada, M, sobre la diferencia algebraica, o ¿qué hemos dicho? Es el I, es la diferencia algebraica entre pendientes, multiplicado por la longitud de la curva, tengo la distancia X al punto más alto, ¿no? O sea, eso es lo que estamos queriendo encontrar, X, nada más. Pero para el caso de tener una curva vertical asimétrica, o sea, si tengo asimétrica, o sea, tengo esta longitud L1 hasta el PIB y la longitud L2 aquí es diferente, no es la misma, y la suma de estos dos nos da la longitud de la curva vertical. Entonces, aquí, por ejemplo, como si tengo una curva vertical asimétrica, que es una parábola, entonces aquí tenemos a empezar, es PCB. Para terminar, PTB, este puntito PTB. Entonces, cuando empezamos de PCB, encontramos a qué distancia quiero sacar, X1, y esta corrección dependiente, el Y sub 1, ¿no? Para el caso de este otro lado, este es el segundo ramal, porque es asimétrica, tenemos que tomar desde el PTB una distancia. X sub 2 y la altura, de diferencia algebraica dependiente, o no, este no es diferencia algebraica dependiente. O sea, ¿qué hemos dicho? Corrección por pendiente, corrección de pendiente, Y2. Este Y2 va a ser diferente, ¿no? Este Y1 y Y2. Entonces, para esta situación de curva vertical asimétrica, aquí están las fórmulas, que son en la página, vamos a buscar, 4.7 dice la ecuación, 4.7, está en la página 329. O sea, quiero encontrar Y y Y2. Entonces, ahí estoy encontrando Y y Y2 para curvas verticales asimétricas, ¿ya? Está resumido la fórmula. Y aquí tenemos, ¿no? Eso es lo que hemos dicho, X1, Y1 y Y2. Entonces, cuando es curva asimétrica, entonces, ¿qué voy a usar? Estas fórmulas, estas de aquí. Que está ahí, vuelvo a repetir, en la página 328, ahí dice curvas verticales asimétricas, y la 329 seguimos con las curvas verticales asimétricas, y estas ecuaciones están en la 329, ¿no? En la página 329, 4.7 y 4.8, que es la que debemos usar, ¿no? Entonces, quiero saber EB, por ejemplo, en una curva vertical asimétrica, aquí es L1 y L2, quiero saber desde el PIB, cuánto vale la externa de la curva vertical. Este es E externa de la curva vertical. Entonces, esta externa de la curva vertical va a estar dado por esta forma. EB es I, diferencia algebraica de pendientes, por L1, cuánto es la longitud de este primer tramo, por L2, cuánto es la longitud de este otro tramo, o de este otro ramal, si quieren, dividido entre 2 veces la longitud de la curva vertical. Ahí está la demostración en la ecuación 4.9. Esta es la ecuación 4.9, ¿ya? Después tenemos, a ver, aquí, punto mínimo ya también. Quiero saber cuál es el punto más bajo, aquí P, el punto mínimo para una curva vertical asimétrica, o sea, diferentes longitudes, L1 y L2. Aquí el L1 hasta el PIB, ¿no ve? Y del PIB al PTB es L2. La suma de estos dos es la longitud total de la curva vertical. Pero en este caso tengo una curva asimétrica y quiero saber el punto más bajo, P. ¿Cómo encuentro ese punto P? Entonces, el punto más bajo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos para la segunda y primera rama de la curva asimétrica, X. Si revisamos esto, es la ecuación 410, N por la longitud del segundo ramal, longitud 2 es al cuadrado sobre 2 veces EB. ¿Qué es?
la externa, ¿no ve? De la curva vertical. Y para la primer ramal vendría a ser con M. En el segundo ramal es N, ¿no ven? ¿Se acuerdan que para el segundo se trabaja con N, para el primero con M? Y para el primero es por la longitud de la curva del primer ramal, L sub 1, ¿no ven? Entonces, eso tenemos en la página 331. Son demostraciones de fórmulas nada más que estamos queriendo comentar. Y bueno, pues tenemos al último un coeficiente angular de curva vertical. Este coeficiente angular es K sub B. Este coeficiente angular K sub B de una curva vertical define la curvatura de la parábola como una variación de longitud por unidad dependiente. O sea, longitud de la curva vertical sobre I. Eso es metros sobre porcentaje. Si I es mayor, o mejor dicho, es igual a 1%, entonces KB, que es el coeficiente angular de una curva, va a ser LB dividido entre 1. Entonces, ese es el coeficiente angular de una curva vertical. Vamos a aumentarle un poquito, parece, porque nos está viendo muy bien. Entonces, K sub B es la distancia horizontal. K sub B, K sub B es la distancia horizontal en metros. Necesaria para que se efectúe un cambio del 1%, o sea, quiere decir, por ejemplo, un cambio necesario, aquí tenemos en este primero 5%, y aquí cambia a 4%, entonces esta diferencia es 1%. En la pendiente de la tangente a lo largo de la curva, tal como se ilustra en la figura. Ya ven, volvemos a repetir. Aquí el KB, que es la distancia horizontal en metros, es necesario para que se efectúe un cambio de 1%. Entonces, aquí, por ejemplo, si tengo 5, en este 8 voy a tener 4. Entonces, esa diferencia nos está dando el 1% para saber que el K sub B es esta longitud. Tenemos del PSB al PTB. Aquí está. Al empezar hemos dicho siempre más M, en este caso está subiendo, y aquí está bajando menos N. De esta manera, si KB es la distancia horizontal, dice, aquí está, KB es la distancia horizontal, para que se produzca un cambio dependiente del 1%. La longitud necesaria para que se produzca un cambio total dependiente del I%, o sea, que es I, la diferencia algebraica de pendientes, será la longitud total, LB, de la curva, esto es, LB va a ser K sub B por I. O sea, esta es una fórmula que tenemos en la página 332, en la parte inferior. ¿Ya? Mediante la expresión anterior, esta expresión, la longitud de la curva vertical es igual a K sub B por I. ¿Qué es K sub B? Coeficiente angular de una curva vertical. ¿Y qué es? La diferencia algebraica entre pendientes. Entonces, mediante la expresión anterior, como se demostrará más adelante, se puede determinar las longitudes mínimas de las curvas verticales. O sea, vamos a ver más adelante cómo encontramos una longitud mínima de una curva vertical, ¿no? Para un coeficiente angular K sub B dado, según los criterios de seguridad, drenaje, comodidad y apariencia de acuerdo al tipo de carretera proyectada. O sea, esto vamos a ver para definir cuáles serían nuestras longitudes mínimas de una curva vertical utilizando el coeficiente de angular de una curva vertical. Eso es lo que nos está indicando, ¿ya? Bueno, ahí vamos a terminar hoy día la clase. Ya va a ser hora y otra. ¿Ya? ¿Listo? Ya sí, va a ser el cuarto. Ya tengo que empezar otra materia. Entonces, ahí vamos a terminar, ¿ya? Vayan leyendo, mañana vamos a continuar y vamos a hacer un ejercicio de aplicación práctica para que vean que no es tan difícil esta parte, es más fácil, ¿ya? Hasta mañana, que descansen. Hasta mañana, chao Anita. Hasta mañana, Inge. Chao, chao Carlos, hasta mañana a todos, que estén bien. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge.